Sí, vamos a grabar. Muy bien. Entonces, hermanos, pongan atención. Ya me dijeron que no dijera atención. Lo digo con propósito. Puede ser que tenga muletillas. Pero esto cuando yo les digo a ustedes, atención, es que paren la oreja. Abran los oídos. No lo digo simplemente por decirlo. Yo les digo, atención. Pongan atención. Amén. Otro dirá, amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, dicen los hermanos pentecostales. Bueno, pues yo digo atención. Pongan atención. A ver, atentos. Lo que voy a decir. Pongan atención, porque yo lo veo que uno, o yo también, yo soy mal oyente. Hombre, ustedes se imaginan donde yo fuera buen oyente. ¿Cuánto nos apiera? Pero yo soy más bocón que oyente. Entonces, cuando me siento ahí con ustedes, me duermo. Entonces, yo sé, por eso le digo atención. Pongan atención. Entonces, atentos a lo que voy a decir, hermanos. Mire, hoy celebramos la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero ese Espíritu Santo fue prometido con anterioridad. No fue que llegó de repente. Ya se sabía. Por eso los discípulos dicen que subieron al aposento alto y estuvieron allí durante un tiempo, hasta que se manifestara la presencia del Espíritu. No fue espontáneo. No fue que vino el Espíritu Santo así, porque quiso. No, ellos ya estaban preparados. ¿Por qué? Porque ellos ya habían caminado con Jesús. Y Jesús les había enseñado lo siguiente. Voy a leer solamente el texto, voy a citarlos porque son varios textos que puse. Me toca hacerlo así para poder explicar lo que voy a explicar. Y es, hermanos, la fuerza y el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre las personas es para que esas personas pudiesen hacer la voluntad de uno mayor que él. Para uno poder hacer la voluntad del Padre, de nuestros papás y de nuestras mamás, la mamá tiene que engendrarle en nosotros un espíritu, una fuerza, un poder. La mamá y el papá, eso es lo que hacen en el hijo, y les engendran carácter. Entonces, ese hijo después va a caminar por la calle, va a ir a la escuela, va a un lugar, y ese hijo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Dando qué? Testimonio. Y dicen, oh, ese muchacho tuvo que tener un buen papá, ese muchacho tuvo que tener una buena familia, una buena mamá, porque qué persona, o esa muchacha, cómo se comporta. Luego llega al trabajo y lo mismo, se hereda. Algo fue transmitido en esa persona de las personas que tenían autoridad sobre él. Amén. Cuando no tiene mamá, pues lo hace un hermano o papá, el abuelo. Y hoy día con esta clase de familias que tenemos, pero siempre tiene que haber alguien que engendre en nosotros el Espíritu. Pues eso pasó en el carácter de Dios. Entonces les voy a decir que el Padre da testimonio del Hijo. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está dando testimonio del Hijo? El Padre. Y el Hijo testifica al Padre. Dice en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Hijo da testimonio del Padre. Y ahora, el Hijo testifica al Espíritu Santo. En Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo, a su vez, da testimonio del Hijo. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, vemos que en la comunión de la fuerza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una mutua coordinación, el uno da testimonio del otro.
¿Para qué ese testimonio? Para respaldar, para que la otra persona se sienta seguro y para que sepa que no está solo. La fuerza divina de Dios es un poder majestuoso y grande, pero les cuento que nosotros participamos de esa fuerza divina. Tal como es arriba, es aquí abajo. Tal como es Dios, somos nosotros, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Amén, aleluya. Entonces, de la misma manera nos tenemos que nosotros portar. La pregunta es, ¿estás tú dando testimonio? Amén. ¿Eres tú un testigo? Porque Dios te ha bendecido Yes. para que tú seas testigo de Dios. Amén. Y si eres mujer, pues das testimonio de Dios, tanto hombre como mujer. Para que seamos testigos. ¿Por qué Dios nos dio lo que tenemos? Piensen en lo que ustedes tienen como ser humano. Piensen en la persona física que tienen. Piensen en su inteligencia. Piensen en sus cosas físicas. Piensen en su familia. Piensen en su trabajo. Todo lo que ustedes tienen como ser humano, lo que usted es como ser humano, piénsalo. ¿Para qué Dios te dio eso? Para que tú manifiestes el poder de Dios en tu vida. Amén. Yes, aleluya. Tú eres el representante de Dios. Tú debes dar testimonio. Y ya a ti te debe dar testimonio del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Padre y el Espíritu Santo es uno solo. Es la manifestación de Dios en diferentes versiones, pero es uno solo, como el agua es uno solo. A veces es sólido, a veces es gaseoso y a veces es líquido, pero es el mismo Dios. Por lo tanto, nosotros somos testigos de Dios. Amén. Y lo expresamos con nosotros. Y dice la palabra, hermanos, mire que esto es de testimonio, es importantísimo. Dice en Romanos 1:20, atención, pongan atención, escuchen. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, las cosas invisibles de Dios, pónganle atención a esto, hermano. Aleluya. Si ustedes hoy no agarran el 20 con esto, hermano, no les cae el 20. Aleluya. Porque las cosas, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Y tú eres la maravillosa creación de Dios. Aleluya. Tú eres la creación de Dios. Aleluya. Por ti se creó el mundo. Amén. Por ti existe todo lo que existe. Existe porque tú existes. Amén. Todo fue creado para ti. Porque en ti se mueve la divinidad, la deidad de Dios. Dice, continúa el texto, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted se ha preguntado por qué Dios te dio ese cuerpo tan hermoso que tienes, tan maravilloso, esa familia tan hermosa, ese esposo, esa esposa, esos hijos. ¿Sabe por qué Dios se lo dio? Esa casa, ese carro, esa empresa, ese trabajo, eso que tú haces todos los días, de lunes a sábado y el domingo, eso que tú eres. ¿Sabe por qué Dios se lo dio? Para que tú, a través de esas cosas y de lo que tú eres, manifiestes el poder de Dios, porque en ti está ese poder. Y mientras más lo manifiestes, más te darán. Y más grande serás. Mientras tú eres más testigo, más grande serás. Más poderoso. Y por eso a veces nos enojamos y decimos, bueno, ¿y esa persona por qué es tan bendecida? Pues porque estás dando testimonio de Dios, porque es testiga de Dios. Gloria a Dios. Por eso sigue siendo bendecida y más bendecida vas a ser. Más bendecido vas a ser. Entonces, de eso es que se trata el testimonio. Ahora, si vamos al texto que hemos leído en Juan
en el capítulo 14 de Juan, que fue el que leímos, encontramos que dice que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros como consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Entonces el Espíritu Santo viene como consolador. Y más adelantico dice, y vendrá el Espíritu Santo y os enseñará todo. Entonces el Espíritu Santo enseña. Y os recordará. El Espíritu Santo recuerda. Entonces, si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos consuela, nos enseña y nos recuerda, ¿para qué lo hace? ¿Para qué el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros? O esta predicación hoy te está diciendo, recuerda. Recuerda, tú, esto que te está diciendo en la predicación, recuerda tú el testimonio que dio la hermana. Te está recordando. Hoy Dios te está enseñando algo. Hoy Dios te está consolando en tu corazón. ¿Para qué? Y la respuesta es lo que dice el texto en Juan 15, 27. Para que vosotros deis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Para que deis testimonio de mí, porque tú estuviste conmigo desde el principio, porque yo te he escogido desde antes de la creación del mundo, para que estés delante de mí, santo y sin mancha. Amén. Efesios 1, 4. Para eso fue. Ahora, ¿qué es ser testigo? Aquí viene una enseñanza. Atención. Si vamos por el latín, que creo que los abogados lo usan más. Si vamos al latín, la palabra testimonio viene de testi, testificar, testi, testus, testa, cabeza. Entonces, testigo en latín es que tú eres cabeza. Tuviste ojos, oídos, labios, mente, para venir aquí a la corte y decir que lo que tú dices es true. I promise to tell the truth. ¿Verdad? Dice el testigo. I promise to tell the truth. All whole truth. And nothing but the truth. Correcto. Quiere decir que él fue testi. La cabeza estaba en ese lugar. Testi. Y por ese lado, a mí me reconforta. Porque quiere decir que cuando uno empieza a ser testigo de Jesucristo, quiere decir que tú estuviste presente o que Cristo estuvo presente en ti y tú ya eres cabeza de Cristo. Y si nos vamos a la palabra testigo, por el lado del griego, que fue con donde se escribió el Nuevo Testamento en griego, la palabra ya significa es martiria, de mártires, testigo. Es decir, que esa persona que testifica de Cristo, se quita algo de él. Ya no dice, soy yo el que estoy aquí, yo soy el que hablo, yo soy el inteligente. No, tú eres simplemente un instrumento de Dios, un instrumento de Cristo para que manifiestes el poder de Él. Eso se llama martiria. ¿Qué sufres? Te bajas. Eres martirizado. Martiria significa que estás sufriendo con Cristo. Por eso seréis mis testigos, dice. Seréis mis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y los testimonios que dieron ellos era que perdían su vida, los primeros cristianos. Y dice que la semilla de esos cristianos era nutriente, que la sangre de esos cristianos era nutriente para nuevos cristianos. Y la iglesia durante todos los años se sabe que donde los cristianos son martirizados, crece más rápido la iglesia. Donde los cristianos están más adormecidos, más tranquilos,
ahí en sus asientos, que todo no le dice nada, esa iglesia disminuye. Tiene que haber martiria, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber Amén. lucha, tiene que haber poder del Amén. Espíritu Santo para que la iglesia se mueva. Amén. Entonces, la martiria. Ahora, si ya dijimos que testigo es cabeza y que es sufrir, entonces, ¿de qué somos testigos? Ya dije que tú eres bendecido para ser testigo de Dios. Y ya tu presencia es testimonio. Pero ¿de qué vas a ser tu testigo? Entonces tengo unos textos. Por ejemplo, en Hechos 2:32 dice: a este Jesús Dios resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Quiere decir que el cristiano es testigo de la resurrección de Cristo. ¿De qué somos testigos nosotros? De la resurrección de Cristo. Y si vamos a Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Aleluya. Y dice en Romanos 10:18: pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, porque por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Qué voz y qué palabra? La voz de los cristianos diciendo: Cristo no está muerto, Cristo está vivo y ha resucitado. Porque si no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Amén. ¿Somos testigos de qué? De la resurrección. Somos testigos de la resurrección. Entonces, facilísimo, hermanos. Fácil. Y yo los invito en el día de hoy, de todo corazón, es esto: ¿Dios cumplió con ti? ¿Sí o no? Sí. Amén. Ya cumplió. Amén. Porque mírate a ti mismo. Todo lo que tú eres y todo lo que tienes. ¿Cumplió Dios la promesa de que para que tú fueras testigo de Él, antes te iba a bendecir? Sí. Entonces, ahora es, si tú ya te consideras bendecido y bendecida de Dios, estás segura o seguro, estás disponible, dispuesta o dispuesto. Si ya eres bendecido y Dios ya te cumplió, tú estás dispuesto y dispuesta a ser su testigo. Amén. ¿Estás dispuesta a ser testiga de Dios o testigo de Dios? Amén. Amén. Porque Él ya te bendijo. Entonces ahora lo único que tú tienes que hacer es ser testigo. Y para ser testigo se necesita es recibir el Espíritu Santo. Amén. No vas a poderlo hacerlo, hermanos. Dios primero te bendice. Dios primero bendijo a Pedro, bendijo a los apóstoles. Y una vez le dijo a Pedro: Pedro, dice, Satanás ha pedido para zarandearos como trigo. O sea que tú en la bendición vas a ser zarandeado. Amén. Amén. Un día vas a creer que vas a perder tu trabajo. Un día vas a pensar que vas a perder tu familia. Un día vas a pensar que vas a perder tu dinero. Porque en la bendición se es tentado Amén. por Satanás. Dice Simón: he aquí Satanás ha pedido para zarandearos. Los que les gusta ver el texto bíblico, Lucas 22:31. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto a mí, confirma, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace un bendecido? Un bendecido tiene dos opciones. O después de ser bendecido por Dios, da la espalda a Dios, o le da el frente. Aleluya. Esa persona bendecida tiene dos opciones. Amén. Si tú eres un bendecido, una bendecida de Dios, puedes estar haciendo dos cosas: o le estás dando la espalda a Dios, o le estás dando el frente. Si le estás dando la espalda a Dios, Jesucristo, Dios, está orando por ti, para que cuando tú reconozcas, cambies. Aleluya. Cambies. Y ahora confirma delante de tus hermanos que tú eres un testigo de Él. Amén. Confirma, mis hermanos, dice Jesús.
Eso se llama el cambio, eso se llama la conversión, eso se llama, en griego se llama metanoia. Metanoia es dar un giro de la vida de uno y ahora empezar a ser testigo del Señor. Tú eres testigo de Dios. Ahora, eres bendecido para ser testigo. Si no eres testigo, pues es que no has recibido el Espíritu Santo. Entonces dice, ruegue a mí, pida a mí y yo les daré otro consolador. Es decir, tenemos que rogar a Dios por esta iglesia, por cada uno de nosotros, decir, Señor, danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Por eso los discípulos se fueron allá en obediencia, se pusieron todos en oración. Dice que estaban en oración y ruego. Y cuando ya pasaron esos 10 días, dice que estaban todos unánimes juntos. Ellos habían puesto lo mejor, se habían martirizado, estaban allí cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Estaban todos unánimes juntos, estaban allí deseosos de recibir el Espíritu Santo para ser los testigos. Yo decía, nosotros somos bendecidos de Dios, por lo tanto queremos ahora ser sus testigos, y ese testimonio se da a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Para terminar, Pablo en Colosenses 1:23 nos deja la siguiente tarea. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que si en verdad ustedes permanecen firmes en la fe, bien cimentados y constantes, si en verdad ustedes perseveran, si en verdad ustedes no se mueven de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad ustedes permanecen en la iglesia, si en verdad ustedes son testigos del evangelio, si en verdad ustedes renuncian a todo, dicen, yo hoy de ahora en adelante quiero ser testigo de Jesucristo. Amén. Si en verdad eso lo hacen, hermanos, Jesucristo dará testimonio de ustedes delante del Padre. Amén. Cuando ustedes dan testimonio de Cristo, porque ya dijimos que el Padre da testimonio de Jesús, Jesús del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jesús, y cuando usted esté dando testimonio de Jesucristo, ya está preparado ya el lugar para que usted se siente con Jesucristo. ¡Aleluya! Dice, y fuimos sentados con Jesús en su trono celestial. Amén. Amén. Si usted permanece en eso, si usted persevera, Amén. ¿qué más queremos del Evangelio de Jesucristo? Por eso yo los invito, hermanos, para que nos pongamos de pies en este momento y vamos a hacer esta oración de invocación del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Padre Celestial, bendícenos, Señor, bendice esta iglesia, Padre Santo. Hoy rogamos como los discípulos en el aposento alto, que rogaban que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y estaban allí todos unánimes, juntos, deseosos que viniera el Espíritu Santo para ellos poder salir y dar testimonio de la resurrección tuya. Y esa palabra se cumplió, Señor. Por eso levántanos a nosotros de los puestos, Señor, que ya no estemos en un asiento, sino que vayamos a los diferentes lugares, Señor, que ya no estemos en un lugar, sino en diferentes lugares, que ya no estemos en los asientos, sino que vayamos a los caminos a proclamar que tú estás vivo y resucitado. Todo lo ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.